Ahí en Primera de Reyes 13, 1 al 26, se registran detalles ministeriales de dos hombres que pasaron a la historia, siendo conocido uno como el varón de Dios y el otro como el profeta viejo. Ambos hombres tenían un llamado, un ministerio en común. Ambos eran profetas de Dios. Vamos a leer los versículos ahí en Primera de Reyes 13, del 1 al 3. Dice lo siguiente: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrantará y la ceniza sobre él, ésta se derramará. Ahí tenemos los primeros tres versículos. Así que este profeta joven vino donde el rey Jeroboam a fin de dar el mensaje de Dios. ¿Y el por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque Jeroboam, por ejemplo, en Primera de Reyes 12:28, le había dicho al pueblo lo siguiente: He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. También había establecido dos nuevos centros de adoración, uno en Dan y otro en Betel, para contrarrestar la influencia religiosa de Jerusalén. Además, había cambiado las fiestas religiosas y había establecido nuevas festividades, ordenando sacerdotes para los lugares de sacrificios que él había edificado. Y por último, Jeroboam estaba tratando de actuar como rey y sacerdote, responsabilidades que solo a dos personas se le ha permitido ejercer en la palabra de Dios: Melquisedec y el Señor Jesucristo. Así que el profeta de Judá, el profeta joven, cumple con su misión muy valientemente, porque es capaz de decirle directamente en su cara al rey, ¿cierto?, todo lo que Dios había establecido. Dice el versículo 4: Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado a la palabra de Jehová. Así que ahí encontramos que el rey se enoja y ordena que encarcelen a este varón de Dios. Y al hacerlo extiende su mano contra él, pero su mano se seca. Entonces el rey le pide al profeta de Dios que ore a su Dios por él para que su mano le sea restaurada, lo que finalmente vamos a ver que sucede. Porque dice en el 6: Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. En el versículo 7 dice: Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Aparentemente la actitud del rey impío Jeroboam cambia y le ofrece regalos que el joven profeta rechaza y revela el conocimiento que tenía de la voluntad de Dios para él. Así que vemos en los versículos 8 y 9 que dice lo siguiente: Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua
ni regreses por el camino que fueres. Así que el varón de Dios hasta ahí estaba cumpliendo todo. Él había entregado el mensaje, el encargo que le habían dado, y tenía órdenes muy claras que no debía aceptar ninguna cosa, nada. Debía seguir las órdenes tal cual Dios las había dado. Recuerden ustedes que hay hechos como el caso de la mujer de Lot, ¿se recuerdan? Cuando los ángeles sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra con su esposa y sus dos hijas, le dijeron, ¿cierto?, muy claramente lo siguiente en Génesis 19:17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. La orden era que ninguno mirara atrás para ver qué estaba sucediendo. Pero la mujer de Lot miró atrás, no obedeció la orden de los ángeles, que eran parte de Dios, y ella quedó como estatua de sal. Otro ejemplo que podemos encontrar está en Mateo 19:21, cuando el Señor Jesús dijo lo siguiente: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Pero el joven no le siguió. El joven rico, sabemos, había hablado con el Señor Jesús que qué debía hacer para ser salvo él. Y el Señor Jesús fue muy claro. Y la orden era que entregara y vendiera todos los bienes que él tenía y lo siguiera. Pero él no lo siguió. No siguió la orden de Jesús. Por último, otro caso que tenemos es el de Saúl. Todos recuerdan cuando el Señor había puesto a Saúl, ¿cierto?, como rey de Israel, y le dice que tiene que ir donde los amalecitas y le da la siguiente orden. Ahí en 1 Samuel 15, 3, 9. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahí tenemos que Saúl tampoco obedece la orden total de Dios. Parcialmente la obedece, pero perdona al rey Agag y perdona lo mejor de sus ovejas y del ganado que tenía. Entonces, ahí también vemos que el hombre en sí no obedece a la palabra de Dios, sino que lo hace en forma parcial o selectiva. Ahora, si volvemos a 1 Reyes 13, 10, 11, ¿qué dice? Lo siguiente. Así que este profeta joven regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre la palabra que había hablado el rey. Así que este varón de Dios tomó otro camino tal como Dios le había establecido, que no fuera o no volviera por el camino original. Hasta aquí todo marchaba bien para este profeta joven, a este varón de Dios. Ahora aparece otro personaje, un viejo profeta que moraba en Betel. Y los hijos de este viejo profeta le cuentan lo que han visto, lo que ocurrió. Padre, le dice uno de ellos, hoy hemos visto con nuestros propios ojos algo realmente espectacular. ¿Qué pasó?, pregunta el padre. Los hijos le cuentan la historia con detalles, y este procede a buscar al joven que regresaba a su tierra. Es sorprendente lo que ocurre, pues, cuando ambos se encuentran. El viejo profeta identifica al varón de Dios y lo invita a regresar y a comer con él. Ahí en el versículo 15 dice lo siguiente. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Más el 16, más el varón joven le dice, no podré volver contigo,
ni me iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Así que el profeta joven, este varón de Dios, le dice imposible y le entrega las razones por el cual no puede volver. La frase que dice ahí, no comas pan ni bebas agua, no solo indica que todo lo de Betel estaba contaminado, sino que el Señor le ordena ir allí para decir lo que le había mandado, el mensaje que le había entregado, y regresar urgentemente de vuelta a su lugar. El hecho de volver por otro camino también iba a evitar que este profeta, este varón de Dios, fuera reconocido. Ahora el profeta de Betel tiene otra actitud acá. En el 18 le dice, y le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces el profeta joven volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Hasta aquí habíamos visto que para el profeta o el varón joven, ¿cierto?, que Dios había mandado, iba todo bien, todo de acuerdo a los planes que Dios había establecido. Pero de pronto viene la palabra del Señor al viejo profeta y le dice lo siguiente. ¿Por qué? Porque él se había devuelto para comer pan y beber con él. Y viene la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes 13:21. Y clamó el varón de Dios que había venido a Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entregará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Así que viene entonces el mensaje de Dios a través del viejo profeta que estaba en Betel y le relata lo que le va a ocurrir al profeta joven por haber desobedecido la orden de Dios. Indudablemente que el profeta de Judá, este profeta joven, quedó como inmóvil. Seguramente guardó silencio por mucho tiempo. Probablemente las lágrimas comenzaron a surcar su rostro, lo que muestra que mientras él era un mensajero de Dios, su corazón no estaba todo del bien con Dios, no estaba totalmente bien con Dios. Fue a través del viejo profeta que un espíritu de mentira lo indujo a desobedecer la palabra de Dios. Y cuando el viejo profeta anunció su juicio venidero, vemos o no leemos o no encontramos ni una sola palabra que dijera que este profeta joven se arrepiente y se dirige al Señor para confesar su error e implorar en una oración perdón por lo que él había dicho, tal como en alguna ocasión lo hizo David, ahí en el Salmo 51:1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Así dijo David cuando él se dio cuenta que había pecado contra Dios. Esto, en el fondo, es una lección solemne que nos enseña la obediencia a la palabra de Dios como debe ser siempre. La pregunta es, ¿qué pudiera haber sucedido si el profeta joven se hubiera arrepentido en ese momento? Lo que vemos que al parecer no lo hizo. Luego se rompe el silencio, seguramente. Imagino que ambos profetas, el viejo y el joven, conversaron entre ellos. Y el profeta joven de Judá puede haberle dicho, pero usted me engañó. Usted me dijo que un ángel le había hablado. Me dijo que era un profeta como yo. Yo respeté su edad y acepté su palabra.
el profeta mentiroso le responde, bueno, a mí realmente no se me apareció ningún ángel. Yo les aposté a mis hijos que podría demostrarle que usted no era tan honesto y fiel al Señor como parecía. Y creo que yo tenía razón. Realmente no quise hacerle a usted daño. Nunca imaginé que el Señor, nuestro Dios, iba a obrar de la manera que lo hizo. Si lo hubiera sabido, nunca hubiera hecho algo así. Así que Dios nos sorprende ante la desobediencia a su mandato. Nos sorprende. Dice en el versículo 23, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Este era el profeta antiguo. Y el profeta joven dice en el 24, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. El cadáver del profeta joven quedó tendido en el camino. El asno estaba de pies junto a él, y también el león estaba de pies junto al cadáver. ¿Qué demostración lapidaria de lo que significa desobedecer a la voz de Dios, al mandato de Dios, cuando Él ordena algo? Tenemos que tener, ¿cierto?, muy presente lo que estamos escuchando. Tal vez le parezca a usted que la historia es triste, pero recuerde lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, entre otras cosas. Es una historia tremenda, pero tiene un mensaje para nosotros en el día de hoy. Porque a veces creemos que a Dios no le importa lo que hacemos, o que está demasiado él ocupado en otras cosas, para mirar y juzgar lo que nosotros estamos realizando. Pero en esta referencia, en este comentario, en este pasaje que hemos leído, hay muchos elementos positivos que sirven como ejemplo para nuestra vida. La ofensa del profeta de Judá fue muy seria por varias razones. El Señor le había dado una orden muy específica. El único que podía cambiar esa orden era el mismo Señor. El profeta no debería, ¿cierto?, haber aceptado la invitación del profeta viejo, por el simple hecho que Dios no, y a Dios no se le contradice. Muchos años después, Pablo lo expresa así en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto nos enseña que siempre que Dios nos da a conocer su voluntad en nuestras vidas, no debemos permitir que ningún pensamiento posterior lo ponga en duda, aunque este último pensamiento pueda tomar forma en la palabra de Dios. Si estuviéramos más cerca del Señor, sentiríamos que la única posición correcta y verdadera es seguir lo que Él nos dice desde el principio. En todos los casos, nuestra parte es obedecer lo que Dios dice. El león que había matado al profeta desobediente permaneció un tiempo con él, junto al cuerpo sin tocarlo. Ahí hay un signo de obediencia de este animal. El mensaje que Dios le había dado para el rey tenía una implicancia nacional. Él había sido molestado por el profeta joven delante del pueblo. Así que el Señor no podía condenar solo la desobediencia de Jeroboam, sino que tenía que también castigar al siervo. Tenía que castigar a ambos, porque ambos en el fondo, el rey Jeroboam y el profeta joven, habían desobedecido a la orden de Dios. Como profeta, el profeta joven tenía una responsabilidad especial. Las escrituras hablan de la mayor responsabilidad que tienen los maestros. Lo podemos leer en Santiago 3:1. Dice el apóstol Santiago: hermanos míos,
no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La disciplina de Dios no significa que se pierda la salvación en los creyentes, en los hijos verdaderos de Dios. El mismo concepto se observa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, un caso es la muerte súbita de Ananías y Zafira que encontramos en Hechos 5. El creyente que cae, que peca, que desobedece muchas veces, no pierde la salvación de su alma. Juan 10, versículos 28 y 29 dice lo siguiente. Y yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que no tiene que uno quedarse postrado para siempre en el camino de la vergüenza y de la frustración. Por eso también nos alienta Juan, en primera de Juan 2:1, y dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Ahí tenemos entonces cómo Juan también nos está dando claridad respecto a cuando un creyente entra en pecado. El mensaje del profeta de Judá, como había sido un mensaje público, que se esparció y se conoció en todo el país, en la extensa zona que era el país en ese momento, parte de Israel. Por esa misma razón, la desobediencia del profeta joven, ¿cierto?, que había sido pública, debería tener y debía tener un castigo, para que delante de todo el mundo en general quedara claro que Dios castiga a aquellos que no cumplen su palabra. El profeta de Judá le había informado a Jeroboam las restricciones que el mandato de Dios implicaba para él mismo, de no comer ni beber. Él fue claro, no aceptó la invitación que el rey le había hecho después que lo había sanado, ¿cierto?, de su mano. Tal como el hombre de Dios no debía tener comunión con las obras de las tinieblas, porque así es en el fondo lo que Dios está aclarando. El hombre, el Hijo de Dios, no debe tener nunca comunión con las obras de las tinieblas. Lo decía en el Antiguo Testamento y el mismo principio rige, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento. Lo podemos leer, por ejemplo, en la segunda carta de Corintios 6:14 o en Efesios 5:11 o en segunda de Juan 1:9. Seguramente si después de desobedecer a Dios en forma pública, si nada hubiera pasado con el profeta joven, si la desobediencia de él hubiera quedado sin castigo, ¿qué habría pensado la gente que vio, ¿cierto?, y escuchó lo que había ocurrido con Jeroboam y también con el profeta joven? Habría pensado que Dios puede ser burlado sin recibir ninguna consecuencia. Así que se presume que muchos ahora, en este momento, son alertados y bendecidos por esta enseñanza, que desgraciadamente se llevó la vida de un profeta. Esta narración es para nosotros finalmente una exhortación que nos debe llevar a entender que cuán importante es la obediencia a la palabra de Dios. Por eso, en primera carta a los Corintios 10:11, Pablo escribe lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, para a quienes han alcanzado, dice, los fines de los siglos. La conducta del viejo profeta también, por otro lado, nos enseña que él no era realmente un hombre piadoso. Cuando el cambio tuvo lugar bajo Jeroboam, ya bien sabemos lo que había hecho el rey Jeroboam, este profeta viejo prefirió su tranquilidad e interés a su religión.
tomó un método muy malo para atraer de vuelta al buen profeta. Mintió, lo engañó. Todo era en el fondo una mentira. Los creyentes siempre corremos el peligro de ser sacados de nuestro deber, de nuestras pretensiones de santidad. Podemos preguntarnos si el malvado profeta quedó impune, el profeta viejo, mientras que el hombre santo de Dios fue castigado repentina y severamente. ¿Qué haremos de esto? ¿Cuál es nuestra enseñanza? Los juicios de Dios están más allá de nuestro poder de comprender. Y hay un juicio que también tiene que venir. Nada puede excusar ningún acto de desobediencia voluntaria de parte nuestra. Esto muestra lo que debemos o podemos esperar a quienes muchas veces podemos escuchar al engañador. Los que ceden ante el tentador van a ser aterrorizados por el juicio que posteriormente puede llegar a nuestras vidas. Por eso cuidado cuando muchas veces puede ser un hermano o hermana en la fe, puede ser un pariente, un padre, un hijo, un hermano, alguien cercano, que nos empieza a aconsejar diferente a las palabras, a los dichos de Dios en cuanto a lo que nosotros debemos obedecer. Muchas veces esos pensamientos que vienen de otras personas tienden a tratar de sacarnos de la dirección y de la obediencia que Dios establece en sus palabras. Así que debemos tener cuidado. Siempre tenemos el peligro de que alguien nos quiera desviar de nuestro camino, que es el camino correcto de la vida y la salvación para nosotros. Albert Barnes dice lo siguiente: el deber del profeta de Judá era no dejarse persuadir, el profeta joven. Él tendría que haber sentido que su obediencia era probada, tendría que haber pedido evidencias iguales o mayores que las que había recibido de Dios. Era importante castigar la desobediencia a los mandamientos específicos de Dios. Este era exactamente el pecado de Jeroboam y sus seguidores. Pero él también cayó en desobediencia. Por eso tuvo que ser castigado drásticamente por Dios, para dejar ejemplo de que nadie burla los principios de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, un cristiano verdadero, siempre debes obedecer la palabra de Dios. Para finalizar, recordemos finalmente que cuando Saúl desobedece al mandato de Dios de exterminar a los amalecitas, luego Dios manda al profeta Samuel para que diga lo siguiente a Saúl. Ahí en primera, ¿cierto? En Samuel 22-23 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Oremos. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a tu presencia para agradecer el mensaje, la enseñanza y la elección que tu palabra hoy nos ha entregado, a fin de enderezar nuestro camino, para tener un mejor camino espiritual, que sea siempre de obediencia a tu voluntad, Señor, que es perfecta, porque tu obediencia está muy bien expresada en tu palabra, lo que siempre debe hacer el Hijo de Dios, que es hacer la perfecta e inmutable voluntad de Dios. Amados,
Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Todo esto lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale, su nombre alabaré. Sale el sol de su nuevo amanecer, es tiempo de adorarte otra vez. No importa lo que venga, confiaré en ti. También de noche te alabaré. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale, su nombre alabaré. Para en misericordia, tú eres grande y lleno de bondad. Por todo lo que has hecho, seguiré cantando. Sobran razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando mis fuerzas falten y llegue tiempo de ir hacia ti, mi alma te adorará en
Dios del universo, de cielo, tierra y mar. Los cielos son tu habitación, gloria en las alturas. Dios del universo, cielo, tierra y mar. Los cielos son tu habitación, gloria en las alturas. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo, Dios de toda creación. Dios de toda creación. Temprano en la mañana yo celebraré la luz. Si las tinieblas me rodean, de noche te invocaré. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo. Dios de toda creación. Dios de toda creación. Aleluya. Aleluya. Dios de gloria por